Uno de mis suscriptores recientemente me habló de un canal llamado Lovely Kittens AI y sinceramente lo están haciendo increíble. El canal fue creado en noviembre del año pasado, pero publicaron su primer vídeo el 28 de diciembre. En poco más de 3 meses ya han conseguido más de 345.000 suscriptores con tan solo 88 vídeos. Si miras más de cerca el canal, simplemente están creando historias cortas, divertidas y animadas con inteligencia artificial sobre animales, con un giro ingenioso al final. Nada complicado, solo una idea interesante combinada con una narración bastante impresionante y buenas imágenes. Pero los vídeos están conectando tanto con la audiencia que el canal ya acumula más de 26 millones de visualizaciones gracias a estos vídeos virales, algunos alcanzando cientos de miles o incluso millones de visualizaciones. Y esto no es solo una moda pasajera, como puedes ver, incluso sus vídeos nuevos siguen funcionando bastante bien, algunos ya superando las 100.000 vistas. Así que si estás buscando un nicho en YouTube Shorts que no consuma mucho tiempo y además sea lucrativo, esta es una buena opción. Sin embargo, sé que algunas personas aún dirán que este canal no está monetizado, así que vamos a comprobarlo. Puedes usar una herramienta como Nextpay o instalar YouTube Monetization Checker desde la Chrome Store. Luego vas a la página del canal y haces clic en el icono correspondiente. Verás un botón que dice comprobar este canal. Simplemente haz clic y en unos minutos sabrás si el canal está monetizado o no. Como puedes ver, este canal está completamente monetizado, así que no hay nada que te impida intentarlo tú también. Para facilitarte el proceso de creación de estos vídeos, te voy a guiar paso a paso. Veremos todo, desde cómo generar ideas hasta cómo crear la narración, generar imágenes de buena calidad y finalmente editar uno de estos vídeos. Un aviso rápido, he creado un documento de Google que contiene todos los comandos o prompts que estaré usando en este vídeo. Puedes encontrar ese Google Doc en mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción del vídeo. Chicos, sinceramente, estos prompts llevan tiempo prepararlos, así que agradecería mucho un me gusta si te resulta útil. No te cuesta nada, pero realmente me ayuda y me motiva a seguir subiendo más tutoriales como este, ¿no? Para darte un adelanto rápido de lo que estamos a punto de crear en este vídeo, mira esta pequeña demo que hice usando exactamente la misma estrategia que te voy a mostrar. El rey de la otra jungla, furioso por no atrapar a Simba, contrata a los mejores mercenarios para eliminarlo. Entre ellos están un guepardo, un cocodrilo gigante y 3 tigres fuertes. Dale me gusta para dar fuerza al pequeño cachorro. El guepardo va primero, pero luego el león escucha que el guepardo fue convertido en una alfombra para el rey. Luego manda al cocodrilo, pero pronto se entera de que fue convertido en una elegante silla de cuero de cocodrilo. Finalmente envía a los tigres, pero regresan aterrados. ¿Qué pasó, tigres?, pregunta el león. Ese pequeñín intentó convertirnos en un abrigo de piel. ¿Y qué pasó? Le dijimos que le encontraríamos un mejor abrigo si perdonaba nuestras vidas. ¡Estúpidos tigres! ¿Dónde creen que van a encontrar un abrigo de piel? Bueno, el rey nos dijo que le gustan mucho los abrigos de piel de león. Ahora el primer paso es generar algunas ideas de historias para el vídeo. Es bastante fácil pensar ideas para este estilo de vídeo, así que recomiendo mirar algunas historias populares en YouTube y otras redes sociales para inspirarte. Pero si quieres una opción más simple, ve al documento de Google que mencioné antes y busca ese encabezado. Copia el prompt y pégalo en tu generador de texto preferido. Yo usaré ChatGPT para esta demostración, pero tanto DeepSeek como Qwen funcionan perfectamente, así que siéntete libre de usar el que prefieras. Pega el prompt en el área de texto. No necesitas cambiar mucho, solo especifica la cantidad de historias que deseas que la IA genere. Puedes elegir cuantas quieras, pero yo voy a elegir 5. Una cosa importante a tener en cuenta es que el prompt está estructurado no solo para generar las ideas, sino también para crear el guión completo. Así que puedes elegir el número de palabras que deseas para la historia. Está configurado para generar historias de entre 100 y 150 palabras, lo cual funciona perfectamente para el canal que estamos modelando, pero puedes aumentar o disminuir esa cantidad según tu preferencia. Una vez que todo esté listo, solo presiona Enter y deja que ChatGPT haga su trabajo. Como puedes ver, ha generado algunas historias bastante buenas que puedes usar para tu vídeo. No solo se le ocurren ideas únicas, también ofrece la narración completa. Lee cada una y elige la historia que más te guste. Si ninguna te parece interesante, simplemente genera un nuevo lote. Ahora que ya tienes tu historia, el siguiente paso es generar la narración en voz. Existen muchos generadores de voz con inteligencia artificial que puedes usar para esta parte, pero si buscas una opción gratuita, Clipchamp es una buena elección, así que échale un vistazo. Sin embargo, para esta demostración usaré ElevenLabs, ya que es uno de los mejores del mercado. Dirígete a su biblioteca de voces
y revisa las disponibles hasta encontrar la que más te guste. Si tienes en mente un tipo de voz específica, puedes buscarla directamente. Si no, ve a los filtros y selecciona tu idioma preferido, en este caso español. Selecciona el género masculino y elige el rango de edad que prefieras para la voz. Yo creo que una voz de mediana edad está bien, así que elegiré esa. Pero siéntete libre de probar otras. Voy a elegir una voz al azar para esta demostración. Luego regreso al área de texto, pego la narración y presiono generar. Ahora que la narración está lista, es momento de generar las imágenes para el vídeo. Pero antes de eso, necesitamos los prompts que se le darán al generador de imágenes. Esta parte también es sencilla, así que recomiendo que leas tu historia y pienses en las imágenes que mejor se adapten a cada escena. No toma mucho tiempo, ya que las historias suelen ser bastante cortas. Sin embargo, he creado un prompt que también te facilitará este proceso, así que ve al documento de Google y copia todo lo que aparece bajo ese encabezado. Pégalo dentro de ChatGPT y realiza los siguientes cambios. Primero, especifica la cantidad de prompts de imagen que deseas generar. Puedes elegir los que quieras, pero vamos con 10. Luego también necesitas añadir tu historia. Asegúrate de tenerla copiada y reemplaza el texto de ejemplo entre corchetes por tu historia y presiona Enter. Espera unos segundos y tus prompts de imagen estarán listos. Como puedes ver, la inteligencia artificial ha generado 10 prompts únicos para la historia, y lo mejor es que cada prompt incluye el estilo, la descripción, el entorno y la emoción. Estos prompts son bastante buenos, pero aún así recomiendo modificar algunos para generar escenas que la IA pueda haber omitido. Ya que los prompts de imagen están listos, es hora de crear las imágenes. Puedes usar el generador de imágenes que prefieras. Leonardo AI y Google's Image FX son buenas opciones, así que puedes usar cualquiera de ellas. Pero el canal que estamos modelando usa ChatGPT para eso, así que usaremos ese también. Si no tienes una suscripción a ChatGPT Plus, igual puedes obtener imágenes de buena calidad usando las otras dos opciones u otra que prefieras. Solo asegúrate de elegir el estilo de animación 3D o tipo Pixar si tienes que seleccionar un modelo. Lo primero que necesitas hacer es abrir ChatGPT. Ten en cuenta que no puedes generar el estilo clásico de animación tipo Pixar directamente con la actualización de ChatGPT 4.0. En su lugar, debes ir a la barra lateral y seleccionar Explorar GPTs, luego baja hasta encontrar Dale y elígelo. Haz clic en el botón correspondiente y pega tu primer prompt. Puedes especificar la relación de aspecto a algo como 9:6 según tu preferencia personal, pero el canal que estamos modelando usa una relación cuadrada, así que no necesitas hacer ningún cambio. Solo presiona Enter y espera a que ChatGPT termine de generar la imagen. Estas imágenes se ven geniales, así que definitivamente puedes usarlas para la historia. Si falta algo, siéntete libre de modificar el prompt y volver a generar. Voy a pegar el segundo prompt y presiono Enter. Mira estas imágenes también, son igual de impresionantes que las anteriores, así que también podemos usarlas para la historia. Voy a generar algunas imágenes más antes de pasar al siguiente paso, que es editar el vídeo, pero antes de eso me gusta mejorar la calidad de mis imágenes. Puedes saltarte este paso si quieres, pero así el vídeo final tendrá una calidad superior. También puedes hacer esto después de crear tu vídeo, aunque la mayoría de los mejoradores de vídeo suelen ser bastante caros, por eso prefiero aumentar la resolución de las imágenes primero, antes de importarlas al editor de vídeo. La herramienta que recomiendo para esto es Upscale, es gratuita, se puede instalar en tu ordenador y funciona tanto para Windows como Mac. Una vez instalada, puedes añadir imágenes individuales y mejorar su resolución una por una, pero eso lleva mucho tiempo. En su lugar, es mejor hacerlo todo de una vez. Debes colocar tus archivos de imagen en una sola carpeta. Luego activa la opción Batch Upscale y selecciona la carpeta que contiene tus archivos. Después elige el modelo que prefieras, así como la escala a la que deseas mejorar. Para estas imágenes, una mejora de 2 o 3 veces suele funcionar perfectamente. Para el mejorado por lotes, la herramienta normalmente crea una carpeta dentro de la seleccionada para guardar las imágenes, pero también puedes especificar una ubicación distinta. Haz clic en Upscale y el proceso comenzará. La duración depende de la velocidad de tu computadora y del número de imágenes, así que todo el proceso puede tardar desde unos segundos hasta un par de minutos. Una vez que esto esté completo, es hora de editar el vídeo. Puedes usar cualquier editor de vídeo que prefieras, pero CapCut
funciona perfectamente, así que yo usaré ese. Lo primero que tienes que hacer es abrir CapCut e importar todas tus imágenes, así como la narración. Luego añade la voz en off a la línea de tiempo. Esta siguiente parte es muy importante ya que quieres mantener un ritmo rápido, ideal para shorts. El vídeo necesita ser ágil, así que asegúrate de revisar la narración y eliminar cualquier pausa. No olvides ir reproduciendo el audio para asegurar que fluye bien. Una vez que esté listo, el siguiente paso es tomar la primera imagen y colocarla en la capa de portada. Hay un detalle muy importante que debes saber: CapCut toma la relación de aspecto de la primera imagen o vídeo que agregues al proyecto, así que necesitas hacer clic en este botón y seleccionar la relación de aspecto que deseas para tu vídeo. En este caso, elegiré 9:6, ya que estamos creando contenido en formato corto. Tienes que decidir cuánto durará cada imagen, así que recomiendo reproducir la narración e ir ajustando la duración de cada imagen. Para esta imagen voy a reducirla a aproximadamente 1,5 segundos. Luego copia la imagen y pégala justo encima de la capa de portada. Selecciona la imagen de la capa inferior y ajusta sus esquinas para agrandarla. Luego ve a efectos, busca desenfoque y arrástralo sobre la imagen inferior. Puedes jugar con qué tan borrosa quieres que esté la imagen, pero una vez terminado, asegúrate de que la imagen superior esté seleccionada. Luego ve a animación, selecciona combinado y elige una de las opciones. No importa mucho cuál elijas, pero yo usaré el efecto de zoom para la primera imagen. No necesitas cambiar la duración de la animación, así que déjalo como está. Después añade la segunda imagen y repite el mismo proceso. Primero recórtala, luego duplícala y colócala justo encima en la capa de portada. Escala la imagen inferior, añade el efecto de desenfoque, ajusta el nivel de desenfoque, selecciona la imagen superior, añade la animación combinada y repite esto para todas las demás imágenes. Para hacerlo más rápido, puedes saltarte el paso de escalar las imágenes inferiores o incluso añadir el desenfoque. Solucionaremos eso con un truco simple más adelante. Solo organiza todas las imágenes siguiendo el orden de tu historia. Asegúrate también de duplicar cada imagen que añadas a la capa de portada. Para los momentos en los que pides a los espectadores que den me gusta al vídeo, necesitas añadir una barra de carga y un botón de like. Así que dirígete a tu sitio web de vídeos de stock preferido, en este caso Pixabay, selecciona vídeos y busca Loading Bar, barra de carga. Revisa los resultados y elige el que más te guste. Este se ve bien, así que lo descargaré. También puedes buscar un botón de me gusta y descargarlo. El diseño dependerá de tu gusto personal. Luego impórtalos en CapCut y arrastra la barra de carga al punto donde vas a pedir al espectador que le dé me gusta al vídeo. En caso de que el vídeo no tenga fondo transparente y en cambio tenga un color sólido de fondo, ve a Remove VG, activa Chroma Key y usa el cuentagotas para seleccionar el color de fondo. Como puedes ver, ha hecho un buen trabajo eliminando el fondo. Si quieres, reduce el tamaño de la imagen y colócala donde prefieras. Luego ve a velocidad y aumenta la velocidad del clip. Para un control más preciso, asegúrate de estar aún en la pestaña de velocidad con el clip seleccionado. Luego pone el cursor en la esquina del clip donde aparece una figura curva y arrástrala para aumentar la velocidad. Algunos de estos clips vienen con su propio efecto de sonido, así que puedes dejarlo o eliminarlo según tu preferencia. Repite este proceso con el clip del botón de me gusta. También puedes ir a ajustes y jugar con las opciones para encontrar el estilo visual que más te guste. Ahora voy a adelantar el proceso de organización del resto de imágenes. Una vez que termines, selecciona todas las imágenes en la capa de portada y crea un clip compuesto. Luego, con ese clip compuesto seleccionado, escálalo para que se ajuste a toda la altura del lienzo. Si ya añadiste el efecto de desenfoque a las primeras imágenes, como hice yo, puedes hacer doble clic en el clip compuesto, seleccionar esas imágenes, ir a efecto básico y presionar el botón para eliminarlo. Repite esto con cualquier imagen a la que le aplicaste el desenfoque y luego regresa a la composición principal. Después ve a efectos y arrastra el efecto de desenfoque sobre el clip compuesto. Puedes ajustar qué tan borroso quieres que esté el fondo. Esto se ve bien, así que seguiré adelante y añadiré animaciones combinadas a las capas superiores. Asegúrate de aplicar la animación a cada una de las imágenes. Una vez hecho eso, es hora de añadir efectos de sonido. Ve a audio, efectos de sonido y busca un whoosh o cualquier sonido que quieras añadir al vídeo. Reproduce varios hasta que encuentres uno que te guste. Luego arrástralo a la línea de tiempo. Asegúrate de colocarlo al inicio de cada animación y bajarle un poco el volumen. Copia el efecto de sonido. Mueve el cursor al inicio de la siguiente imagen y pégalo. Repite este proceso hasta añadir el efecto a cada imagen. Ahora es momento de añadir un filtro. Revisa las opciones disponibles y elige el que más te guste.
El filtro llamado Clear funciona muy bien, así que lo arrastraré a la línea de tiempo y lo extenderé para que cubra todo el vídeo. El vídeo ya se ve bastante bien, así que ahora vamos a añadir subtítulos. Ve a texto, subtítulos automáticos y presiona generar. Una vez hecho, ve a plantillas y revisa las opciones disponibles. Ten en cuenta que muchas de estas plantillas ahora son de pago, así que puede que no puedas usarlas, incluso algunas que parecen gratuitas pueden incluir animaciones que sí son de pago. Por lo tanto, puede que necesites la versión premium de CapCut para usar la plantilla que te guste. Dicho esto, los usuarios gratuitos aún pueden usar las opciones disponibles sin costo o una aplicación externa de subtítulos. Puedes dejar los subtítulos en su posición predeterminada, pero el canal que estamos imitando los coloca en la parte superior, así que los moveré allí. El último paso antes de exportar el vídeo es añadir música de fondo. Puedes buscar en la biblioteca de audio de YouTube o en una plataforma como Chosk, cualquier pista libre de derechos que se ajuste al tono del vídeo. Luego agrégala a la línea de tiempo y baja el volumen para que no sobrepase la voz en off. No olvides recortar cualquier exceso de audio y quizá añadir un efecto de salida suave. Finalmente, ya puedes exportar tu vídeo en resolución 1080p, 2K o 4K. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha resultado interesante, te agradecería que le dieras un like, lo compartieras y si no quieres perderte más tutoriales como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora te dejo con otros 2 vídeos de IA a los que seguro les sacarás provecho.